origen de sus almas. Así que comprende de estados de espirituales que comprenden todos los estados espirituales que experimentan las personas a medida que sus almas evolucionan. Otra vez volvemos. El Zohar, otro libro en el que de alguna manera son como sus vertientes, está basado en experiencias conforme vas evolucionando. Por ejemplo, lo que hablábamos hace rato del libro del el diario de las co-creaciones del coaching, ¿no? Uh-huh. Es un libro que está basado en experiencias de personas que a través de ciertas prácticas, ¿cómo se podría decir? Prácticas. Uh-huh. Han llegado a tocar niveles evolutivos altos. Así es. O sea, no estamos hablando como de, moví la carta del lugar y de repente, se me cayó. No, estamos hablando de con qué intención, la vibración y el nivel espiritual en el que estabas en el momento se resolvió o tuvo como un desenlace cierta historia. Exactamente es lo mismo el Zohar. Uh-huh. Y de alguna manera sirve como guía, que es otro de los propósitos que yo creo que le estamos co-creando al libro del diario. ¿Del diario? ¿El diario? Ajá, para ayudar a otras personas a evolucionar. Claro. Sí. Ese es el ¿qué te diré? El propósito, ¿no? Ajá. Digo, no vayamos tan lejos. Hay mucha gente que probablemente ahorita o más al rato vaya a escuchar el programa de radio que nos han compartido que, ¿sabes qué? Es que escuché el programa de radio y me cayeron 20 o, es que alguien compartió y comprendí cosas. Muchas veces nos han comentado. Claro, ¿no? Sí, claro. Sí. Y es como decir, o sea, nosotros, pues lo único que hacemos es compartir experiencias, ¿no? Nunca, o sea, el programa de radio en este caso, pues es el compartir mismamente, porque no es como que se den lecturas o como que se den, ¿cómo te diré? Como que se impartan ciertas cátedras. No, es un compartir de lo que se ha experimentado. En este caso, pues, Laura tiene, pues, 25 años, ¿no? Sí, man. Experimentando conscientemente. Uh-huh. Todos hemos experimentado y todos tenemos sabiduría interna. Sin embargo, cuando tú experimentas conscientemente uh-huh. y haces consciente cómo se solucionó, por así decirlo, o cómo algo tuvo como un cierre de ciclo armonioso o sano, en ese momento lo haces consciente y lo aplicas en otra cosa y pues te da un resultado armonioso. Y te da posibilidad para que tú creas. Para crear. Te da posibilidad para crear. Ajá. ¿Sí? Ajá. Como ahorita lo que hablábamos del cuerpo etérico, ¿verdad? Ajá. O sea, por ejemplo, tú en este caso, vamos a ponerles un ejemplo rapidito. En este caso, Lau está tomando X curso. Uh-huh. Entonces, en el momento de que Lau está tomando X curso y a través de la experiencia que ha tenido con estos años y cosas que ha visto con otras personas que han seguido estas prácticas, por así decirlo, dice, ok, pues de este curso voy a tomar esto. Ok, entonces, a ver, yo estoy tomando un curso, entonces ese curso me da experiencia, ¿no? Ok, entonces al darme experiencia me abre. Uh-huh. Y entonces ya con eso entiendo, ¿no? Lo que es por ejemplo, en este caso, lo que es el cuerpo etérico, ¿no? Entonces ya sé que hay que trabajar con el cuerpo etérico. Pero no es como decir, tengo que trabajar con el cuerpo etérico, sino de ver, o sea, es como conciencia, pues, ¿sí? Como que qué tan importante es que en lugar de que me queje yo, déle gracias, ¿no? O sea, qué tan importante es, ¿no? No es como repetición, es como entendimiento, pues, ¿sí? Ya, o sea, creaste una conciencia y lo estás haciendo consciente. Entonces, cuando lo haces consciente, tienes la posibilidad de crear. Y tú estás a punto de crear algo. Entonces estoy a punto de crear algo. Ajá. Uh-huh. Para ofrendarlo a la evolución. Para dárselo. Para dárselo, sí. Sí, porque estabas hablando de eso y llega Cari, ¿no? Sí. Y nos comparte una situación que tiene con lo de tu riñón, ¿verdad? Ajá. Y en ese momento, o sea, Lau ya inquirió a través de la experiencia, a través del caminar, inquiere aquí, inquiere acá, y en ese momento lo comparte. Ajá. Y las personas que estamos alrededor, pues ganamos. Y las personas que están a su alrededor, si lo compartimos, pues sigue el ganar, ¿no? Así es. Entonces, eso es más o menos como un ejemplo de lo que pues yo así lo comprendo, yo todo lo traduzco, ¿no? También nos dice Lau así nos dice Lau que pues hay mucha gente que no cree, gente incrédula.
yo la verdad considero que no es tanto el punto de hacer creer a alguien, ¿no? Ese no es el propósito. No. El propósito es que con todo esto que se está inquiriendo, con toda esta experiencia, con toda, pues así es como, pues con todo esto, con esta vibración, con este saber que me puedo anclar en el amor, que me puedo anclar en la sanación, en la transmutación, y que a mi alrededor se va a vivir una armonía, con eso es como darnos por bien servidos, ¿no? O sea, la verdad es que es así, ¿no? Yo le digo a Lau, hace unas llamadas, yo le decía, ¿sabes qué, Lau? Es que mi intención no es ir y, ¿cómo te dije la palabra? Evangelizar. Evangelizar a otras personas. Quisiera demostrarles el gozo y la felicidad que siento en mi corazón y que no tiene que ser como a lo mejor se imaginan que son las sanaciones, las cosas o la evolución, ¿no? No. Que la armonía no tiene que costarte nada. Lágrimas, no, para nada. No, ni lágrimas, ni dolor, ni nada. Ni que te lastimen a lo mejor, ¿no? Que alguna gente lo puede creer. Sí. Entonces, es lo que yo le compartía y es muy chistoso porque algo que me pasó en el trabajo, hay como 6 salones alrededor mío, ¿no? Donde hacemos juntas y siempre van y se meten a mi salón, pero ese salón yo lo tengo lleno de llama violeta. Yo desde que llegué puse la llama violeta en ese salón y he estado, pues no puedo meter ni salvia ni nada, ¿verdad? ¿Pero lo tienes pintado de violeta? No lo tengo pintado de violeta, pero, tengo colores violeta, ¿no? Pero tienes colores violeta. Ajá. Y desde que entré le puse la llama violeta a transmutar, y muy chistoso porque cómo van y se meten al salón, van a hacer la junta en el de Miss Nancy, y no la saco de ahí, ¿no? Pero yo digo, lo que es el que tú estés anclado en algo y que tengas ese propósito y que le pongas el propósito no nada más para ti, sino para todos, en ese momento, pues imagínate, a lo mejor se causa más armonía, ¿no? Las cosas se solucionan pues más armonioso. Digo, detallitos como esos son los que, pues una de las cosas que bueno, en lo personal a mí me has enseñado mucho, tú, o sea, es una de las cosas que más me he anclado con todo lo que nos has compartido a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el propósito, no sé por qué les estoy hablando de lo que hacemos, pero se me afigura mucho, ¿no? Se me afigura mucho. Entonces, bueno, recapitulando, entonces nos dice que el Zohar, eso es también, son experiencias, son personas que han alcanzado ciertos niveles evolutivos espirituales y que de alguna manera lo comparten para que las otras personas sigan ese caminar, ¿no? Entonces, también nos habla de que al final del proceso las almas alcanzan lo que los cabalistas llaman el final de la corrección, por así le dicen, ¿no? El más alto nivel de la plenitud espiritual, que digo, hasta ahorita pues sabemos, por ejemplo, los maestros ascendidos que han llegado, pues sí, que ascienden, ¿no? O sea, digo, nosotros no lo vamos a tocar a menos de que ya estemos ya muertos dentro de muchas vidas, ¿no? Entonces, bueno, que también hablando de niveles espirituales, en el momento que tú haces un trabajo de doblegación o que si te doblegas ante tu divinidad y realmente soltamos esa carga de ego con la que nos protegemos, sí hemos llegado a tocar esa plenitud, ese gozo, esa expansión de la que aquí nos menciona. No quiere decir esto que como estás en la tercera dimensión, eres humano y no has evolucionado, siempre vas a experimentar el terror, el miedo, la pobreza, la mediocridad. No, quiere decir que tenemos la posibilidad de tocar estos espacios de plenitud a través de, pues, doblegar nuestro ego, que al final de cuentas es lo más pesado de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, aquellos que no han alcanzado algún nivel espiritual puede parecerles que el Zohar es apenas una compilación de alegorías, de leyendas que pueden ser interpretadas o percibidas en forma distinta por cada individuo. Pero aquellos que sí han tocado esos espacios espirituales, o sea, aquí los menciona como los cabalistas o otras personas que hayan tocado espacios así, el Zohar es una guía práctica que te lleva para llevar a cabo acciones internas con el propósito de descubrir estados de percepción y de sensación más profundos y más elevados. Entonces, eso es como el punto de lo que hace el Zohar en este caso, ¿no? Entonces, dice, guía práctica para llegar, deberías de poner una introducción, guía práctica para llevar a cabo acciones internas con el propósito de descubrir los estados de percepción. Número 1. Sí, así se la figura, ¿no? O sea, es una guía práctica, ¿no? Número 1, lloren, sanen,
Entonces también nos dice que de alguna manera hay una fusión, ¿no? Fusión, o sea, hay una cábala antigua y hay una cábala moderna. Obviamente que a través de los años pues vamos evolucionando todo, ¿no? O bueno, o evolucionando o alterando. Entonces nos dice, la cábala fue tradición oral, son sagradas escrituras, así se le conoce. Y dice que, por tanto, es un centro de conocimiento de la divinidad y sus preceptos espirituales y morales. O sea, es un conocimiento a la divinidad. La cábala, en este caso, pues sí, tal cual la cábala, está enfocada en el conocimiento y la percepción y pues el experimentar la divinidad, ¿no? A través de todo lo que, pues todo lo que se ha compilado, ¿no? Entonces nos dice que la filosofía espiritual era la base de la doctrina de todos los libros sagrados, mientras que la visión de la cábala moderna, en este caso, es una filosofía espiritual que busca la liberación del yo en favor del nosotros, como la familia humana. Dice la liberación del yo en favor al de nosotros. Quiere decir que en la medida de que yo sano, en la medida de que yo hago trabajo, es un favor, no un favor, es en beneficio a todos, aún nosotros, ¿no? Es como cuando jugabas a las escondidas y decías 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, ¿no? En el momento que tú haces un trabajo de sanación, yo creo que ni siquiera tienes que decir, ay, por este, y por este, y por este, y por este. No, en automático se crea un proceso evolutivo a nivel masa, ¿no? O sea, mundial. Se va a la red crística y regresa en evolución, ¿no? Entendiendo esto como un abandono del ego y el acercamiento a los valores espirituales y altruistas que se suponen una elevación de la conciencia hacia lo divino. O sea, aquí nada más es una de las cosas como más fuertes de la cábala, que lo único bueno, no lo único, pero lo que te dice es que se ocupa a abandonar el ego y acercarnos cada vez más a estos, pues se le menciona como valores espirituales, pero serían como virtudes, ¿no? Las virtudes espirituales. Sí, lo mismo. Entonces, eso es lo que nos dice. También nos habla aquí de una cábala especulativa y dice que esta estudia el sentido oculto de la Biblia, que según los cabalistas son mensajes de gran poder para el entendimiento del ser humano y del orden de las cosas en el universo. Y esta se subdivide en simbólica o artificial y dogmática o real. La cábala simbólica o artificial sigue las reglas hermenéuticas que sirven para descifrar códigos ocultos en la Biblia. Cuando se refiere a Biblia, se refiere a la Biblia católica, bueno, cristiana, ¿verdad? Perdón. Dice que para llegar a su significado más profundo. O sea, la técnica de desencriptación más usual, a grosso modo, es colocar las palabras en diferentes versículos verticalmente, obteniendo palabras distintas y un nuevo significado de lectura. Las palabras se ponen en un cuadro para leerlas verticalmente. Este a su vez se divide en 3 aspectos más. Ok, cábala simbólica o artificial. Dice que es esta misma, la acabo de mencionar, nada más la voy a resumir. Coloca palabras de diferentes versículos verticalmente y obtiene los nuevos significados de lectura. La primera en la que se subdivide este tipo de lectura, más allá de la lectura física con letras, es la gematría. Y la gematría es de los números para descifrar los textos sagrados, dando un valor numérico por cada palabra o texto. Es algo que vimos en lo de la teoría de la revelación, me parece que es la primera. Así es. Es lo primerito que sí, eso se dio cuando se dio el tema del yo superior. Sí. Unimos la parte científica con la parte espiritual. Y donde decía que cada letra del alfabeto hebreo tiene un número, un peso que valor. está un valor que está representado por un número, que es el peso, ¿no? Entonces ahí es donde es una de las maneras en las que se ha leído, ¿no? La gematría. Entonces
De modo que al desgranar las palabras con esos valores obtenemos otra sumando el valor numérico del texto a estudiar. O sea, imagínate toda, o sea, aventarte la cábala y aparte hacerlo de, o sea, leerla así de esta manera con el